Hola chicos, hoy día les voy a hablar de una película que se ha estrenado ayer en los cines y es Marty Supreme. Es una de las 10 nominadas a Mejor Película del Año y es una producción de uno de los hermanos Safdie, Josh Safdie. Este año los hermanos Safdie decidieron trabajar por separado, mayormente trabajan como un dúo y en este caso él hizo Marty Supreme, mientras que su hermano dirigió The Smashing Machine, que también hablé de ella meses atrás, que creía en ese momento tenía esperanzas en el Oscar, pero como pudimos ver con los resultados actuales, no consiguió la única nominación que creo que podría haber participado, que era Mejor Actor. Ha habido demasiados buenos actores este año y La Roca no pudo ser uno de ellos. Pero antes de irme a esta película, quiero comparar un poco a los dos hermanos porque es muy interesante haber visto a estos dos hermanos trabajar juntos y ahora por separados. Y si bien en la anterior película resalté que mantiene el tono enérgico constante de constante persecución que mayormente ellos son conocidos por en la película Smashing Machine, que lo mencioné si no me equivoco en mi reseña, o eso espero haberlo mencionado en mi reseña. Creo que esta película tiene mucha más energía, mucho más estrés y mucha más persecución de la que la otra película tuvo. Esta se sintió como una de las marcas clásicas de películas de los hermanos Safdie, incluso si fue hecha solo por uno de ellos. Entre esas dos películas que han lanzado, esta es la que más sigue el formato a los cuales al menos yo estoy acostumbrada a ver de ellos. Lo cual es interesante, ya que los dos hermanos tienen esa característica, pero se ve que es mucho más constante en Josh que en su hermano. Supongo que él está intentando romper un poco el molde de dirección que han empleado hasta este punto, y Josh simplemente se apoyó en su formato que sabe que funciona, que sabe que es bueno y que sabe que es interesante. Así que ahora hablemos un poco más de Marty Supreme. Sigue el personaje Marty, protagonizado por Timothée Chalamet, quien es un jugador de tenis de mesa en sus 20, quien está obsesionado por convertirse en el mejor del mundo. Creo. Y lo digo creo porque siento que si bien sus intenciones son claras en la película, pasan demasiados detalles como para que te plantees un poco si es el dinero lo que busca o es el éxito profesional o es simplemente jugar el deporte. Es muy interesante cómo estos tres factores se mueven en simultáneo en su vida a lo largo de esta historia, que asumo que son de un mes en total más o menos por los tiempos que pude ver, pero en sí las escenas, las grandes partes desarrolladas de la historia serán un par de días máximo, y es eso lo que le da el tono desenfrenado típico de estos hermanos, porque si algo la película no hace es no se mantiene quieta. El personaje de Marty no se detiene en ningún momento. Timothée Chalamet interpreta con excelencia este personaje que de por sí es antipático, es el antihéroe de su propia historia, es el que se equivoca varias veces y es simplemente desagradable su forma de ser. Hay que ser honestos, el personaje en sí es crudo, el personaje es alguien el que tú no deberías apoyar o no deberías seguir, no deberías querer que triunfe, pero aún así, cara al final de la película, una parte de ti quiere que lo haga, porque de alguna forma a lo largo de la película logra mostrar una gota de carisma que permite de alguna forma entender que fuera de todo lo desagradable que puede ser, es muy claro en lo que quiere. No le importa lo que tenga que hacer para conseguir lo que quiere, porque para él es lo más importante que puede hacer. Y debido a esto, de alguna forma, llegas al final de la película queriendo que cumpla con sus objetivos, por esa determinación constante que tiene durante toda la película. A través de todos los errores, a través de todas las decisiones equivocadas que toma, a través de todos los tonos grises que tiene su moral, a través de todas las formas de tratar a las demás personas de su entorno, a personas que se preocupan por él, simplemente él vive con un objetivo y no le importa lo que tenga que hacer para conseguirlo. La película hace un muy buen trabajo en demostrarte esa ansiedad que tiene el personaje por lograr sus objetivos, a la vez de sentirse digno de lograr sus objetivos. Ese es un punto que es muy interesante ver en la pantalla, porque eso lo hace antipático al personaje, pero sí entendí su viaje, sí entendí sus motivaciones y sí lo llegué a entender, lo que facilita mucho que el final sea más impactante para mí. Así que sí, Timothée Chalamet logra de nuevo una actuación muy buena, ya que de él sí he visto varias películas y puedo ver los diferentes personajes que es capaz de interpretar, y sí, tiene la capacidad para crear personajes
para hacerlos sentir únicos, para no hacerlos sentir repetitivos, que es una trampa que muchos actores suelen caer. Hacer el mismo tipo de personaje y encasillarse en un tipo de papel. Él no, él ha fluido en diversos tipos de personajes y creo que ha logrado desarrollar todos ellos con una gran capacidad actoral. Y por eso es que creo que se merece la nominación a Mejor Actor. Pero otro punto del que quiero hablar son las actuaciones secundarias de dos personas en especial que la verdad a mí me sorprendieron gratamente. No me esperaba que con el tamaño de sus papeles fueran a impactar tanto para mí en la pantalla. No son papeles cortos, pero aún así son personajes que interactúan principalmente con Marty y son sus intereses amorosos, se podría decir, en esta historia. Está el personaje interpretado por Gwyneth Paltrow y el personaje interpretado por Odessa A'Zion. Espero estar pronunciando bien su apellido. De Gwyneth Paltrow no he visto casi ninguna de sus películas, voy a ser completamente honesta. No fue una de las actrices que vi cuando estaba creciendo, y cuando ya he sido mayor y he visto las películas por su calidad o por intentar entenderlas, solo son las del MCU, así que no, más allá de eso no tengo conocimiento de qué tan buena actriz puede ser. Pero esta película me ha hecho curiosa de sus otros trabajos porque hace un excelente trabajo interpretando a esta actriz mayor, cansada de su vida rutinaria, amante completa, trabajo como actriz, incluso arrepentida de las decisiones que tomó que la alejaron de ese camino, y de alguna forma crea esta conexión muy cruda y muy honesta con Marty, que pensé que iba a ser un tipo de momento simplemente para exaltar lo que Marty está haciendo o la forma de operar de Marty, pero ella en las escenas que tiene con Timothée Chalamet logra robarte la esencia de la escena debido a la profundidad de su actuación y la profundidad de su angustia con lo que vive diariamente. Es una desatisfacción que tiene con su vida y es muy palpable en su actuación. Y eso lo entiendes no por lo que dice, no por lo que hace, sino por cómo demuestra sus emociones a través de sus líneas. La verdad yo quedé impresionada, nunca lo había visto actuar así, me gustó mucho ver este lado de esta actriz que yo, como dije, desconocía completamente. Y la otra es Odessa. Odessa tiene un papel mucho más complicado que el de Gwyneth Paltrow porque ella técnicamente es de los personajes quien más aparece en pantalla, y creo que su papel es interesante porque ella no solo tiene que venderte la química que tiene con Timothée Chalamet, de esta relación que tienen, de esta conexión profunda de años de amistad y no solo de pasión, se podría decir. Tiene que venderse a ella misma como un personaje que encaja dentro de este mundo, y a la vez no solo tiene que enamorar al personaje de Timothée Chalamet, sino también a los espectadores para entender por qué ella es la única persona por la que él cambia un poco, que ella es la que logra extraer un poco de la humanidad que tiene este personaje. Con ella en algunos momentos es con la única que expresa un poco más de ternura, un poco más de compasión, un poco más de conexión. Sus demás conexiones son muy ¿qué puedo obtener de ti? Con ella no es tan directa ese tipo de relación, si bien sí tiene varios factores, varios momentos donde se explota ese detalle, no es lo principal. Entonces el actriz tenía que de alguna forma sacar el carisma de un personaje que está construido para ser antipático, y lo logra, porque logro creerle a ella que ve cosas buenas en este personaje, y aún así te logra crear una visión completa de lo que esta chica es. Es alguien que tomó decisiones para seguir adelante, es alguien que también tiene el mismo toque maquiavélico que Marty, y técnicamente con todos los sentidos también es extremadamente gris como Marty, así que es muy interesante ver en la pantalla, es muy buena su actuación también y es muy enérgica. Y este es el último punto que quería resaltar de esta película, y ese ritmo. Si bien ya lo comenté al inicio, aquí voy a entrar en detalles acerca de cómo la música y los sonidos de fondo han hecho que esta película se sienta mucho más estresante de lo que estaba lista para experimentar. Si bien sí sabía que los hermanos son característicos de esto y ya he visto películas previas de ellos, creo que en esta película se sube ese nivel de ansiedad y estrés a 1000, y lo hace gracias al sonido. Hay un sonido de trasfondo en algunas escenas que te permite, especialmente de persecución, donde te permite seguir el ritmo que está siguiendo Marty para huir, pero hay otros momentos donde los sonidos de fondo, los gritos de los actores que se comunican a través de gritos en mucha parte de las películas,
el grito de bebés, el sonido del carro, el sonido del ambiente, el sonido de todo es asfixiante. Te sientes tan asfixiado como el protagonista de lo que está experimentando, y es increíble que solo eso haya hecho que yo pueda experimentar esa misma sensación de estrés de lo que está pasando, que de alguna forma te ayuda a conectar con un personaje que, como dije, no es fácil conectar porque estás en sus zapatos, lo ves huir, tienes esa ansiedad, tienes esas ganas de huir como él las tiene, tienes ganas de correr como él las tiene, y eso es ayudado por estos dos factores, aparte que me parecieron muy interesantes y muy importantes mencionar, que capté al momento de ver la película. Y eso, este tipo de ritmo, este tipo de sonidos ayuda mucho al final de la película, cuando de alguna forma se enfocan estos dos factores en otra visión que permite ver el cambio en la perspectiva del personaje principal, y que cuando lo vean lo van a entender. Hay muchos otros detalles que podría mencionar en la película, hay personajes secundarios que me parecieron interesantes, que simplemente fueron un momento en la historia. Algunos no me quedaron tan claro por qué fueron un momento en la historia, otros sí, pero en sí esta película es entretenida, en sí esta película es buena. No ha sido mi favorita de las nominadas al Oscar que voy viendo hasta este momento, pero vale la pena verla si les gustan los productos de los hermanos Safdie y quieren ver la producción de Geoff Safdie, solo él, lo que logró hacer con esta película, y creo que sus logros hablan por sí mismos con todas las nominaciones que ha tenido. Y creo que al menos mejor película y mejor actor sí son bien merecidas. Pero eso es todo. Ya hablé todo lo que pude hablar de esta película, ya les comenté lo más importante, creo, así que si la han visto, si la llegan a ver, me dejan en sus comentarios qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si creen que es una película merecedora del Oscar o si no. Y si les gustó el video le dan un like, se suscriben al canal, subido todas las semanas, cuídense, chao.